Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado en la naturaleza los remedios para sus males, tanto físicos como espirituales. Dios, en su infinita sabiduría, dotó a la creación de múltiples recursos para el bienestar de la humanidad. Una de las figuras más fascinantes en la historia de la Iglesia, Santa Hildegarda de Bingen, una monja de clausura de orígenes humildes, nos legó un conocimiento profundo sobre la relación entre la naturaleza y el espíritu. Su enseñanza nos revela cómo las plantas, las piedras preciosas y otros elementos creados por Dios pueden ayudarnos no solo en nuestra salud corporal, sino también en la lucha contra las fuerzas del mal. Santa Hildegarda nació en el siglo XII y desde temprana edad, a los 6 años, experimentó visiones que le revelaban los misterios divinos. Al principio, era reacia a hablar de sus visiones hasta que pidió consejo a San Bernardo de Claraval, otro de los grandes doctores de la Iglesia. No solo recibió la aprobación del santo, sino que el mismo Papa Eugenio III, después de designar una comisión de teólogos para examinar sus visiones, concluyó que sus obras eran conformes a la fe y semejantes a las de los antiguos profetas. A partir de entonces, plasmó todo lo que veía en multitud de obras pictóricas de extraordinario simbolismo. Con el tiempo, estas visiones la llevaron a escribir numerosas obras de teología, medicina y música. Entre sus textos más importantes destaca el libro sobre las propiedades naturales de las cosas creadas, en el cual describe detalladamente las propiedades curativas de ciertos elementos naturales y su eficacia en la batalla contra los espíritus malignos. Desde el inicio de la humanidad, la enfermedad ha sido vista como un castigo o una prueba. En la visión de Santa Hildegarda, muchas enfermedades no solo tienen una causa física, sino también espiritual. En sus escritos menciona cómo los demonios pueden influir en la salud del cuerpo y la mente, y cómo ciertos elementos naturales pueden servir para combatir su influencia. Estas enseñanzas pueden parecer extrañas para muchos católicos modernos, quienes han sido educados en una visión más racionalista del mundo. Sin embargo, en la Edad Media, la idea de que la creación de Dios contenía remedios tanto para el cuerpo como para el alma era algo ampliamente aceptado. Las propiedades curativas de las plantas y piedras eran vistas como dones divinos, no como elementos mágicos. A pesar de que la tradición católica incorporó durante siglos el uso de plantas y piedras consagradas para la protección y sanación, con el tiempo, estas prácticas fueron cayendo en el olvido. La modernidad y el escepticismo hicieron que muchos fieles vieran estas enseñanzas con recelo, asociándolas con la superstición o incluso con la brujería. No obstante, Santa Hildegarda nos recuerda que estos recursos fueron creados por Dios para nuestro beneficio y que su correcto uso, siempre bajo la luz de la fe, puede ser de gran ayuda. Entre estos elementos destacan las plantas. Para Santa Hildegarda, cada planta posee un propósito divino y muchas de ellas tienen la capacidad de repeler a los espíritus malignos. Un ejemplo notable es el helecho, del cual afirmaba que persigue las malas visiones y desprecia a los espíritus malignos. Según su enseñanza, el simple hecho de tener helecho en casa puede crear un ambiente hostil para la presencia demoníaca. Otra planta que menciona es la mandrágora. Santa Hildegarda advierte que su uso debe ser adecuado, pues es una planta muy poderosa. Creía que esta planta, al ser puesta en contacto con una persona, podía absorber las energías negativas y devolverle la paz. Sin embargo, también advertía que debía purificarse antes de su uso, pues de lo contrario, podría tener efectos adversos. Las piedras preciosas también ocupan un lugar importante en sus escritos. Según ella, estas piedras contienen energía divina y pueden ser utilizadas para la protección y sanación. La crisoprasa, por ejemplo, es mencionada como una piedra que, al ser utilizada con fe, puede debilitar la presencia de un demonio en una persona poseída. Santa Hildegarda describe un método en el cual el agua de lluvia vertida sobre la crisoprasa se usa para beber, debilitando así la influencia demoníaca en quien la consume. El jaspe es otra piedra que, según sus escritos,
puede utilizarse para combatir el miedo y la ansiedad inducidos por fuerzas malignas. En su libro, menciona que si alguien tiene sueños perturbadores o siente la presencia de algo oscuro, debe llevar consigo un jaspe para repeler esas energías negativas. Es importante destacar que la Iglesia reconoció la sabiduría de Santa Hildegarda, nombrándola doctora de la Iglesia en 2012 por el Papa Benedicto XVI. Su legado no solo es una fuente de inspiración espiritual, sino también un recordatorio de que Dios ha dejado en su creación múltiples herramientas para nuestra sanación y protección. En el mundo actual, donde la batalla espiritual es más evidente que nunca, recuperar el conocimiento de Santa Hildegarda puede ser de gran utilidad. En tiempos de incertidumbre, enfermedad y ataques espirituales, podemos recurrir a la oración, los sacramentos y también a los elementos naturales que Dios nos ha dado para fortalecer nuestra fe y nuestro bienestar. Santa Hildegarda nos enseña que la fe y la razón no están en conflicto, sino que se complementan. Nos invita a ver la creación con los ojos de la fe y a utilizar sus dones con sabiduría y gratitud. No se trata de darle un poder autónomo a las plantas o piedras, sino de reconocer que todo en el universo está ordenado por Dios para nuestro bien. Así como la oración y los sacramentos son medios de gracia, los elementos naturales pueden ser auxiliares en nuestro camino espiritual. No debemos caer en supersticiones ni en prácticas esotéricas, sino entender que todo lo que proviene de Dios tiene un propósito y que, utilizado con fe y prudencia, puede ser un gran aliado en nuestra lucha contra las fuerzas del mal. En conclusión, Santa Hildegarda de Bingen nos dejó un legado invaluable que aún tiene mucho que enseñarnos. Nos recuerda que la batalla espiritual es real, pero que Dios nos ha dado herramientas para enfrentarla. La clave está en la fe, en el correcto uso de la creación y en la confianza en la misericordia divina. Que podamos seguir aprendiendo de su sabiduría y aplicarla en nuestra vida diaria, siempre con la certeza de que Dios nos ha provisto de todo lo necesario para alcanzar la santidad. Profundicemos juntos en la riqueza de la fe y recuperemos la sabiduría que Dios ha dejado en su creación. No olvides suscribirte, comentar y seguir explorando más sobre la vida y enseñanzas de los grandes santos de nuestra Iglesia. Que Dios te bendiga.